Al menos 75 reclusos murieron en una serie de motines que estallaron simultáneamente en 3 prisiones del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. Según las autoridades, están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico. La pandemia de COVID-19 agravó la crisis de hambre en América Latina. Según la ONG Acción contra el Hambre, la inseguridad alimentaria pasó en la región de 3.4 millones de personas a un total de 10 millones. Los países de Centroamérica, Perú y Colombia son los más afectados. Naciones Unidas pide una mayor protección social. Tiger Woods se está recuperando luego de una compleja cirugía debido a lesiones ortopédicas importantes en su pierna a consecuencia de un grave accidente automovilístico. El golfista llegó al hospital con fracturas expuestas en tibia y peroné. Según un comunicado, Woods se encuentra consciente y receptivo. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Ecuador, donde unos 75 reclusos murieron durante motines en 3 centros penitenciarios del país. Según las autoridades, los enfrentamientos se originaron por la disputa entre 2 bandas por el control de las prisiones y el tráfico de estupefacientes. En el penal de Turi, de la ciudad de Cuenca, a unos 470 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana, se contabilizaron 33 reos muertos. Otros 34 fallecieron en una prisión de Guayaquil y otros 8 en la de Cotopaxi, a unos 80 kilómetros de Quito. Los motines se produjeron tras una requisa efectuada por el personal penitenciario que encontró armas de fuego con las que presuntamente se pretendía atentar contra líderes de una de las bandas en disputa. Se activan al mismo tiempo casi 3 centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador. 2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que continuará trabajando para que se celebren elecciones libres en su país, pese a considerar que existen amenazas en su contra y luego de que la Contraloría reiteró la inhabilitación del dirigente para ejercer cargos públicos por 15 años. La Contraloría afirmó que su decisión se debe a la negación de Guaidó y otros 27 diputados de presentar una declaración jurada de patrimonio tras dejar sus cargos el pasado 5 de enero. Entre tanto, el nuevo parlamento, controlado por el chavismo, pidió al gobierno de Maduro declarar persona non grata y expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas tras sanciones del bloque contra 19 funcionarios venezolanos. Mis 2 manos levanto para pedir que se declare persona non grata a la representante de la Unión Europea. Mis 2 manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela. La ONG Acción contra el Hambre hizo público un informe en el que advierte del aumento del hambre en América Latina. La inseguridad alimentaria pasó en la región de 3.4 millones de personas a un total de 10 millones. Preocupan especialmente Centroamérica, Perú y Colombia. Naciones Unidas pide una mayor protección social. El informe es de Luis Muñoz. América Latina fue la región donde hubo un mayor aumento del hambre en 2020. Son 10 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, el triple que antes de la llegada del COVID-19. Así lo advirtió en conversación con France 24 Carlos Caramela, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Todas las encuestas que se están dando están confirmando una situación de creciente inseguridad alimentaria y el acceso a la alimentación es la primera necesidad. Preocupa a Centroamérica, especialmente las comunidades rurales del llamado Corredor Seco. El informe reveló que solo 1 de cada 10 familias encuestadas cuentan con una seguridad alimentaria adecuada. Cuando la pandemia entonces todo se cerró, ya no los dejaban ni salir, entonces ya no podíamos trabajar ni para poder traer los alimentos a la casa. En Sudamérica el foco está puesto en Perú, donde las ollas comunes aumentaron de 337 a más de 1.300 con la llegada del COVID-19. Son cocinas comunitarias vecinales impulsadas por mujeres que sirven de emergencia alimentaria. También preocupa Colombia. Una encuesta a 34.000 familias reveló que el 80% de ellas, en su mayoría migrantes venezolanas, no cubren sus necesidades básicas. La ONU pide un mayor esfuerzo gubernamental.
El ampliamiento del alcance de los sistemas nacionales de protección social es una medida fundamental, es una medida que naturalmente exige también una serie de otras medidas relacionadas con la capacidad de registrar, por ejemplo, los migrantes irregulares. Según las Naciones Unidas, la pandemia deja 45 millones de nuevos pobres en América Latina, efectos que van de la mano del impacto del COVID-19. La región concentra una tercera parte de contagios, pese a tener menos del 10% de la población mundial. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo su primera reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los líderes, reunidos de manera virtual, reiteraron los lazos de amistad que unen a las dos naciones, volteando la página tras una tensa relación con la administración de Donald Trump. Los líderes dijeron que planean trabajar juntos para derrotar la pandemia de COVID-19 y combatir los efectos del cambio climático. Además, anunciaron el objetivo de lograr 0 emisiones netas para el año 2050. Llegaron a Italia los cuerpos de Luca Attanasio, embajador de ese país en la República Democrática del Congo, y de su guardaespaldas, ambos asesinados junto al chofer que los transportaba cerca de la ciudad de Goma el pasado lunes. El primer ministro Mario Draghi acompañó a los familiares de las víctimas y mientras el avión que los traía a los ataúdes aterrizaba en el aeropuerto de Roma. Los miembros de la Cámara Baja del Parlamento rindieron homenaje a los fallecidos con un minuto de silencio y con aplausos. El ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, calificó el hecho como descorazonador y exigió respuestas detalladas a Naciones Unidas. La misión se llevó a cabo tras la invitación de Naciones Unidas y el trayecto del convoy se realizó en el marco organizacional establecido por el Programa Mundial de Alimentos. Por esta razón, le solicito inmediatamente a la PMA en Roma y a la ONU, involucrando directamente al secretario general Antonio Guterres, que entreguen un reporte detallado del ataque al convoy del Programa Mundial de Alimentos. Y continuamos con más noticias. Tiger Woods sufrió graves lesiones en ambas piernas después de que su vehículo se saliera de la carretera cerca de Los Ángeles, en Estados Unidos. Según los expertos, el golfista tuvo mucha suerte de sobrevivir. Tuvo que ser operado y se encuentra recuperándose en un hospital, según informó su equipo. Veamos el siguiente informe. Un todoterreno volcado y destrozado yace inmóvil, justo al lado de esta carretera de Los Ángeles. Esta fue la escena donde pocas horas antes la leyenda del golf, Tiger Woods, perdió el control de su vehículo y se estrelló. El martes, por un breve momento, el mundo del golf esperó con la respiración contenida, preocupado porque Woods pudiera estar gravemente herido o algo peor. Quiero decir, es algo que me revuelve el estómago, ya sabes. Me duele ver a uno de mis mejores amigos teniendo un accidente. Espero que esté bien. Pero cuando el ayudante del sheriff asomó la cabeza por el parabrisas y le preguntó su nombre, se escuchó una lúcida respuesta. Tiger había escapado a lo peor. Diré que es muy afortunado que el señor Woods haya podido salir vivo de esto. La naturaleza de su vehículo, el hecho de que llevaba el cinturón de seguridad, diría que aumentó en gran medida la probabilidad de que le salvara la vida. La gravedad del impacto fue, sin embargo, inmediatamente evidente. El ganador de 15 Majors se había lesionado gravemente ambas piernas y fue llevado a cirugía, llegando con fracturas expuestas en tibia y peroné. Las reacciones se sucedieron con personajes como Mike Tyson, Jack Nicklaus y el expresidente Donald Trump deseando una pronta recuperación al hombre considerado el mejor golfista de la historia. La pregunta obvia para los aficionados es si Woods podrá volver a jugar golf. Y finalizamos con información deportiva. Hablamos de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En los encuentros de ayer, el Chelsea venció de visitante al Atlético de Madrid por 1-0. El Bayern de Múnich venció en Italia 4-1 a la Lazio. Y hoy se enfrentan el Atalanta de Italia contra el Real Madrid. Y el Borussia Mönchengladbach se medirá frente al Manchester City. Esto pasará el día de hoy. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. ¡Feliz día! Nuestros equipos recogen los testimonios de los que viven la